Dale, güey, que no sé qué, dale, hey, vas a entrar, cabrón. Y empecé así de, no mames, voy a debutar. No manches, voy a debutar. Y empecé, mira, otra vez me pongo hasta chinito, cabrón. Y yo duré 4 meses yendo y viniendo todos los días para entrenar y terminar la prepa. Fue pesadísimo, entrenábamos a las 8, todos los días me tenía que levantar a las 5, venir, regresar. Después de la final contra León, yo sentía que iba a estar tomado en cuenta en el primer equipo porque pues todos me lo decían, tú te la creías y aparte yo sentía que había hecho un buen año y pues no fue así. Fue el primer golpe más duro que tuve, fue donde me quería regresar y todo eso. Yo sentía que me lo merecía. Pero bueno, pues al final, sobre los ojos de alguien, a lo mejor no era lo suficiente lo que habías hecho. Entonces, fue el primer golpe duro ese primer año que tuve y ya varios subieron. Decidí regresar. También ahí hubo otro consejo de Efraín Cruz. Me dijo, güey, a ver, todos ya en primera te conocen, güey, ya eres conocido en primera. ¿Vas a ir a tu casa a qué? ¿A estudiar? Sí, está bien, está chido. Pero vas a empezar otra vez de cero. O sea, ¿qué vas a hacer mientras tanto? Sí, me encontré ahí con algunos obstáculos. Entre esos obstáculos, pues, el gusto de algunos entrenadores, ¿no? Entonces, no les nada de convencer algo de mí. Pues la vida creo que al final te premia pues todo ese esfuerzo, toda esa perseverancia. O sea, debutar es algo chingón, pero imagínate en un clásico. Sí, claro. Creo que en esa parte estamos a mano. Le entregué muchas cosas, pero también me regresó otras. Pero sí, jugar a Libertadores es algo extraordinario. Las sudamericanas, que pues al final era casi lo mismo, ¿verdad? Pero me jodí el brazo. Pero ya estaban las ofertas ahí en la mesa. Estaba algunas otras, sonaba como tú dices Atlético, pero las que me había confirmado mi representante en ese tiempo era... en el estacionamiento me habían encontrado ya con la maleta, ya me iba y me encontró ahí el papá de Marco Fabián y... No me acuerdo qué otro entrenador. ¿Y a dónde vas? No, ya me voy. No, ¿cómo que te vas a Ocotlán? ¿A qué vas para allá? No manches, mira, siéntate, vamos a platicar. Y me hicieron ver que llevaba mucho ganado y que iba a empezar nuevo en Ocotlán y que iba a hacer yo allá. Johnny Magallón, gracias por venir, mi Johnny. ¿Cómo andas? Todo bien, muchas gracias, mi Chema. Aquí andamos. Oye, Johnny, ¿cómo llegaste? ¿Cómo se da tu llegada a Chivas? Desde Ocotlán, me imagino alguien te fue a ver, tú veniste, tocaste la puerta, veniste a visorías, te vio alguien allá. ¿Cómo estuvo el tema cuando se abre esta gran oportunidad? ¿Cómo empiezas primero? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos dentro de una cancha? ¿Y cómo se da este proceso de decir, ya estás cerca de un equipo como Chivas? Mira, mi primer acercamiento pues es en el barrio, ahí en Ocotlán, en las unidades deportivas, en la calle, en la escuela, pero ya un poquito más con un equipo, se puede decir un equipo en una liga municipal, que ahorita está un poco desatendida en Ocotlán. Era como si fuera unas fuerzas básicas, pero en liga municipal, no bien estructurada, había equipos desde la Pony, la tercera, la segunda, la primera, la infantil, la juvenil. Y todas estas categorías, desde que yo me acuerdo, se daban 2 años. O sea, me refiero que es de 7 a 9, de 4 9, a 6, eran pares, era de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, y así iba creciendo todas estas categorías. Y yo empecé en la Pony, pues nacían ponis porque éramos todos unos chaparritos así de 4 años, 5 años, hasta 6 años. Y estaba padre todos los sábados, la unidad estaba llena. Canchas de tierra, en aquel tiempo pues no había tantas cosas por hacer en el sentido de oír lo que estamos hablando de gobierno, que han implementado varias cositas muy buenas en lo deportivo. Y yo empecé a jugar ahí y ahí me quedé jugando con un equipo de un tío, mi tío Oliva. Él empezó a hacer este equipo porque éramos muchos sobrinos y con invitados ahí estuvimos jugando todo este tiempo. Y yo jugué ahí desde los 4 hasta los 14 años. Entonces yo fui ascendiendo con el equipo, se llamaba Osos Grises. Y fui subiendo de categoría, pero lo más padre es que era todo el sábado estar ahí mis tías, mis tíos, los primos jugando, se acababan los partidos, se hacía familiar, en la unidad, se hacía familiar ahí, de verdad. Estaba padrísimo todo eso. Y pues en camioncito, ya sabes, no había con queso las tortillas, entonces andábamos en camioncito, ya nos íbamos a las 6, 7 a agarrar el camión para irnos para la casa en la noche, pero era maravilloso pasar esos fines de semana ahí con la familia jugando fútbol. A lo largo de este tiempo, ya cuando estoy en la secundaria, como entre 10, 12 años, empiezo a formar parte de la selección del pueblo. Empiezan a haber torneos que me imagino que todavía existen,
o no sé si ha cambiado un poquito, pero empezaban contra las mismas escuelas que eran de ese nivel, las secundarias. Yo estaba en una técnica, jugábamos contra la Federal, jugábamos contra la Benito Juárez. Y esas de secundaria son a muerte, ¿verdad? A muerte, no manches. No, a muerte. Sí, güey, sí me acuerdo. Entonces era como primero ganarle a las secundarias, entonces ya ganabas, pues ya chingón, ganó mi secundaria, ¿no? Y luego ya era jugar contra las de la región, ya jugábamos contra los que ganaron de las secundarias de La Barca, Totonilco, Poncitlán, Tototlán, y ya jugar contra esas secundarias que ganaron y ya ganábamos también, y ya era como la base de la selección de Ocotlán, que ya veníamos representando que era Ocotlán, ya más la región. como la región, exactamente, ya veníamos representando a Ocotlán a jugar aquí a Guadalajara el preestatal para ver si la armábamos, íbamos a un nacional, ¿no? Entonces, cuando llegábamos aquí, pues ya jugábamos con equipos más armaditos que eran, en ese tiempo me acuerdo que la escuela fuerte era La Salle, que ahí estuvieron también muchos chavos que estaban en Chivas, que estaban en Atlas, que estaban en estas categorías, en estos clubes, y siempre nos ganaban ya ahí, peleábamos contra ellos, pues era buena generación la que teníamos. Le daban pelea. Le dábamos pelea, pero siempre nos ganaban ellos y ellos iban a Nacional representando a Jalisco. Entonces fueron mis primeros acercamientos más formalitos. En la prepa pasó lo mismo. De hecho, ¿La prepa la haces en Ocotlán? Sí, todavía la hago en Ocotlán, pero a la edad de cuando estoy casi saliendo de la prepa, para los 15 años casi, había una copa en el club Jalisco, que después fue San Rafael, Chivas y todo, en este club, que se llamaba Copa Gallos. Yo iba representando a Ocotlán ahí, jugaba también Atlas, Chivas y otras categorías que se inscribían, como pues, una copa regional también, pero muy buena. Y la primera vez que fuimos a los 13 años, perdimos la final, no recuerdo contra quién, y el segundo año ganamos esa copa ganándole al Atlas la final. Entonces era buena generación la que yo te digo. Ganamos. ¿Esa todavía era dirigido por tu tío? No, esa ya era la selección de Ocotlán, esa la traía otro que se llamaba José Crispiniano. Entonces esa ya era como nomás la selección. Le ganamos al Atlas y algunos de esos fuimos a visorías que nos citaron ahí mismo. Sí. Entonces yo cuando voy ahí llamo la atención, pero las categorías fuertes que habían citado en ese tiempo, imagínate, eran 79-80, que eran chavos ya de 14, 15, y yo era un año más chico. ¿Tú eres 82? 81. 81. Entonces, ya cuando citan y dejan como a 6, yo quedo en esos 6 y me dijeron, ustedes 3, a los más grandecitos se van a quedar, ustedes 3 van a seguir en observación y les vamos a hablar. Pues ya nunca llegó esa llamada, pues, pero fue como mis primeros acercamientos ya con un club oficial un poquito más formalito, como en el 94, 95 más o menos. Y ahí pues ya pasó eso, no me hablaron, empecé la prepa del 96 al 99 y había un exjugador que todavía, no sé si todavía juega o no, Roberto da Silva. Roberto da Silva, que estaba en Fuerzas Básicas de Tecos. Sí, puede ser que siga ahí todavía. Él iba a jugar con los veteranos. Yo no sé cómo cayó ahí a Ocotlán, pero como te decía, era una liga que estaba bien estructurada. Había de 50 y más, jugaban los domingos y él iba a jugar ahí cada 15 días a Ocotlán o cada semana cuando podía. Entonces, él, entre esas idas que iba, vio algunos equipos de jóvenes y vio que había buen fútbol. Y abrió una escuela, Belisario López. Junto con él estaba Beto Hernández. Beto estaba ahí, el Beto Hernández, estaba el Burro Sánchez, estaba, en paz descanse, don Tomás Balcaza. Don Tommy. Y un chavo que se apellida Marín, él jugó, pero no es más joven, un zurdito, jugaba muy bien, era pues del barrio, jugaba súper bien este chavo. Entonces, abren una escuela que era filial del Atlante de México, o sea, el Atlante, no sé, Belisario cómo tuvo contactos ahí o no, pero él abrió una franquicia aquí del Atlante de México. De hecho, fuimos a 2 Copas Atlantes, 97 y 98. Pero cuando se abre esto, Roberto le dice al papá de un amigo, oye, dile a tu hijo que se junte un grupo de amigos porque vamos a ver esta escuelita y veo que hay buen fútbol aquí. Y ahí vamos. Pues de los 11 que fuimos en un equipo completo, nos quedamos como 7. Pero ya tenías 14, 15, güey. Sí, ya tenía 14, 15 años ahí. De esos 7, a 4 le pagaban el camión y a los demás no. Yo estaba en los que no les pagaban el camión. Entonces, para mí era bien difícil y venía a entrenar ahí. Estábamos por el aeropuerto. Ahí está la pista del aeropuerto. Ahí adentro tiene unas canchas. Por ahí están las del Atlante. Sí. Ahí está el salto. Pero entonces,
ya después de todo esto, pues ya era una juvenil regional que era como la 4ª división, que es amateur y que todos los clubes la tienen como categoría. Ahorita pudiera ser una sub-16, por ejemplo, ¿no? Pero en ese tiempo se llamaba juvenil regional. Y ahí jugábamos contra los equipos de la zona, jugábamos contra Atlas, jugábamos contra Chivas, jugábamos contra Toluca. ¿Te acuerdas que también está el Toluca? Sí, claro, también que siempre ha tenido muy buena cantera. Ahí. Jugábamos contra Tecos, contra UDG. O sea, jugamos contra buenos equipos y algunos pueblos aquí cercanos. Y ahí Chivas nos vio jugar a varios de ahí de Ocotlán. El equipo está conformado por algunos del Salto, por algunos de Guadalajara. Iban unos de Yagualica, me acuerdo también. Otros de Tepa, creo, y los de Ocotlán. Y Chivas nos vio jugar, jugamos contra ellos y nos dio seguimiento. Nos dio seguimiento casi esos 2 años. De hecho, algunos de los muchachos, cuando fuimos a las Copa Atlante, también cuando estaba Miguel Mejía Barón encargado del Atlante, se quedaron algunos en 2ª división allá. Después se regresaron, pero bueno, algunos se quedaron y regresaron al siguiente año. Pero era buena generación también esa que tenía ahí Belisario. Y ya después de ahí, como nos dieron seguimiento, el que traía en ese tiempo la 3ª división era Raúl Cortés, don Raúl Cortés, ahí entrenador de Chivas, que creo que está como administrativo. Y pues el encargado de básicas era el Güero Real. El Güero, sí. Entonces ellos nos dieron seguimiento y nos vieron y nos llevaron. O sea, la fortuna y las cosas diferentes fue de que no fuimos a visorías. O sea, llegamos directamente ya a formar parte de la 3ª división. Digamos, ¿ya te habían visoreado? Sí, ¿La visoría ya habías pasado? Sí, claro, 2 años viéndome y ya llegamos directamente a que nos registraran. Llegaste a un Verde Valle que todavía estaba medio decaidón, ¿no, Johnny? Sí, llegué en el 99. De hecho, yo no me voy a vivir a Verde Valle porque todavía estoy terminando la prepa. Yo llegué en febrero, o sea, pues fue una fecha típica. O sea, normalmente llegas tú cuando termina el torneo así, pero yo llegué en febrero. Nos registraron rápido y llegué en febrero. Y yo duré 4 meses yendo y viniendo todos los días para entrenar y terminar la prepa. Fue pesadísimo. Entrenábamos a las 8 todos los días. Me tenía que levantar a las 5, venir, regresar en la escuela. ¿En tu casa te dijeron prepa o no juegas? Pues no necesariamente. No era decisión mía. Mi mamá nunca me ha limitado a nada, pero era decisión mía, pero tenía que terminar la prepa. Pues, ni modo de no. Y cuando yo estoy yendo y viniendo, apenas estaban empezando a hacer la parte nueva que está ahorita en la Casa Club y todos dormían allá arriba, que en un tiempo fue la sala de yoga, pero eran divididos por tabla roca, cuartitos de 2x2 con literas. Yo subía a veces ahí con el Maza y con ellos que se les metía el agua ahí. No. Pues no tenían como un ropero ni nada. O sea, las maletas que tenían para la ropa la tenían abajo de la cama porque apenas entraban así y se acostaban. O sea, realmente. Imagínate un como el Maza. O sea, realmente eran cuartitos para dormir. Y sí, estuvo medio pesado para ellos. Yo cuando ya me voy en octubre, que dejé un semestre sin estudiar, ya estaba terminada la Casa Club nueva. La nueva. Es atípico, Johnny, porque llegas prácticamente de 18, que casi siempre los 18 es cuando les dicen, ya búscale, ¿no? Sí, pues ya los tiempos han cambiado. De hecho, esas generaciones entre el 98 y 99, o sea, del año 98 y 99, los que llegamos a Casa Club, llegamos grandes y casi todos debutamos. O sea, Alejandro Vela, el hermano de Carlos, llegó también grandecito. El Venado también llegó como de 16, 17, debutó Bravo 17. También llegó tarde. Llegamos a esa edad casi todos llegamos entre el 98 y 99, ya entre 16 y 18 años, todos. Y Salcido después lo vieron también en el Oro ya hasta los 19. No. Entonces, era una generación que era de calidad, pero que marcó diferencia por ser una generación ya preparada y grande, o sea, pero fue más que, o sea, nos formamos en el barrio, pues en nuestros municipios, en nuestro estado, o sea, jugamos más para la selección de nuestro pueblo que en algún club, porque en ese tiempo no había clubes en los municipios, o sea, en Sinaloa, sí, claro, todos ellos fueron visoreados en torneos igual estudiantiles, el Maza, Bravo, Medina, ellos vinieron a visorías, ellos sí fueron a pruebas allá a Chivas, se quedaron. Pero todos llegamos ya un poquito grandecitos y todos, mira, al final pudimos debutar. Pero me acuerdo que toda esa generación, cuando llega un momento importante, me acuerdo de aquella final contra Tapatío y te acuerdas de una también que jugaron contra Sigua. Sí. Tenían
como si tuvieran 10 años jugando juntos, que es lo Sí. que pasa hoy con los equipos de los chavos, ¿no? Que con una 19, por ejemplo, que ya tiene bastante rato jugando, Claro. eso les pasaba a ese equipo y realmente no tenían tanto tiempo jugando juntos. No te mucho. Marquito Jiménez, estaba el Gordo Becerra, puede ser. Sí, estaba Becerra. Estabas tú, estaba Massa, estaba Salcido, estaba el Pato. El Niño Gutiérrez, Humberto, estaba después también el Chivis Valenzuela. El Chivis Valenzuela, Isaac Romo. Isaac Romo, Negro Sandoval, El Panchito Negrito. Mendoza. Sí, era una generación que parecía que había jugado todo el tiempo. Efraín Cruz. Efraín Cruz. O sea, era una banda que ya se veía, o sea, parecía que tenían mucho tiempo jugando juntos. Sí, prácticamente teníamos 2-3 años nada más. Obviamente esto bagaje que tenían ya desde cada quien por su lado y que llegaron a una etapa, digamos, de madurez como jóvenes que llevaron este equipo que, si no me equivoco, era dirigido por la Pájara Chávez. Sí, el primer torneo empezamos dirigidos por el Güero Real y era Güero. el auxiliar Juan Carlos, pero después el Güero había dejado las básicas y te tuvo que regresar porque se hizo ahí un desorden. Dijo, nada, regresaba a poner orden. Entonces le dejó el segundo torneo ya al equipo a la Pájara y su auxiliar era Mario Arteaga. Califas. El Califas. Entonces era un equipo que ya venía encaminado, pero primeramente el entrenador era José Luis Real, los primeros 6 meses. ¿Cuánto tiempo te aventaste en etapa, Johnny? Porque también es algo de lo que recuerdo. Fuiste el último en debutar de esa etapa. Toda una vida ahí, no manches. ¿Qué habrán sido? Todas 4 las años? facetas, yo creo que sí, 4 años, pero todas las facetas, ¿no? Me tocó ahí cuando recién se compró y se formó parte de esto, que fue José Luis Real, luego La Pájara. Después de la final contra León, yo sentía que iba a estar tomado en cuenta en el primer equipo porque pues todos me lo decían, tú te la creías y aparte yo sentía que había hecho un buen año y pues no fue así. Fue el primer golpe más duro que tuve, fue donde me quería regresar y todo eso. Así de ya, vámonos de regreso. Sí, o sea, iba a dejar todo ya por la borda porque sí fue un golpe duro. Yo ya sentía que estaba ahí, o sea, yo sentía que me lo merecía. Pero bueno, pues al final, sobre los ojos de alguien, a lo mejor no era lo suficiente lo que habías hecho. Entonces, fue el primer golpe duro ese primer año que tuve y ya varios subieron, entre ellos estuvo Efraín Cruz, subió Isaac Romo, Negro Sandoval, el Massa, Salcido, el Pato Alfaro volvió a ser tomado un poquito en cuenta ahí arriba. Y no me acuerdo qué otro más, pero sí subieron unos 6-7 jugadores. Me acuerdo que terminaste jugando en la central con Juan Carlos. Sí. Terminé jugando de central porque hubo ahí algunas necesidades, algunas expulsiones, algunos movimientos. Pero empecé en 2002. Luego me tocó jugar todavía en el Jalisco otro tiempo con Tapatío, con Mitoma. Y luego fuimos Chivas La Piedad. Jugamos aquí, íbamos a La Piedad. Sí. Entrenaban aquí, iban a jugar en el Juan López. Sí, fue un año no tan bueno. Ahí estuvimos hasta cerca del descenso, pero lo pudimos rescatar. Después. ¿Ese quién lo traía? ¿Mitoma también? Mitoma y terminamos con Luis Manuel Díaz, creo. Luis Manuel Díaz, cierto. Pero empezamos con Mitoma y luego ya después siguió con Luis Manuel Díaz y hicimos la otra versión que era Chivas Coras, que nos fuimos a Tepic. Jugábamos en el estadio que está ahí todavía en el centro. Igual entrenamos aquí, nos íbamos un día antes para allá. Y fue que cuando Chivas Coras me tocó también debutar poquito antes, pero ya después cuando no me tomaban en cuenta, que regresó, que no me tomaba mucho en cuenta a mí era Hans Westerhoff. ¿Te acuerdas? Fue la etapa del 2004, luego se fue y regresó para el 2006 a principios. Para empezar el torneo de porque clausura. Primero llegó a fuerzas básicas y luego ya le soltaron el primer equipo, ¿no? Sí. No, bueno, primero llegan a la final contra 2004, Pumas. Eso fue. Ajá. Y luego se va y se queda Benjamín. Entonces me toca debutar con Benjamín. Que te debuta el teacher. Sí. Ya 2005 empiezo a jugar un poquito más. Corren a Benjamín, llega Ascargorta. Ascargorta me empieza a meter ya más de titular. Se va Ascargorta a finales de 2005 y para empezar el 2006 llega otra vez Hans y queda Chepo de auxiliar. Sí. Y no sé por qué razón sale Hans como en abril, más o menos. O sea, no termina ni el torneo y se queda Chepo de entrenador ya, con Juan Carlos Ortega como auxiliar. Y ya cuando pasa esto a principios, como por abril, enseguida se van los seleccionados y ya Chepo me toma en cuenta más y me mete en Libertadores, me mete de tercer central porque no estaba Salcido. Y pues de ahí me empiezo a agarrar ahí con Chepo, pero
Ahí estaba esta faceta todavía de Chivas Coras, cuando con Hans no jugaba, o sea, salía a banca con Chivas el sábado. No jugaba y el domingo viajaba a Tepic, jugaba y me regresaba. Casi fue todo ese tiempo así, 3-4 meses que estuvo Hans. Era lo mismo, ¿no? Entrenar con primer equipo, viajar con el primer equipo, no jugar y al siguiente día presentarme con Chivas Coras. En un tiempo, Johnny, de 2 años pasaste de jugar en lo que era entonces la primera A a terminar en el 2005 jugando a Libertadores. Güey. Sí, chingón. O sea, fue un año de ir de abajo hasta arriba. ¿Qué pensabas, Johnny, en volviendo a este 2004 que veías todos tus compañeros ya en primera, güey, y algunos ya hasta selección? Sí. Y tú acá en primera A, güey. ¿Qué pasaba? O sea, dices, ya querías levantar el arpa. ¿Te mantenías esa idea o decías, no, vamos a meterle a ver si llega? ¿Qué pasaba? No, ahí al final ya había yo superado esa faceta donde me quería regresar y hubo muchos consejos de mucha gente a mi alrededor. O sea, ahí me doy cuenta que era bien querido, bien visto por muchos y todos ocupados y preocupados me dieron grandes consejos de una u otra manera. Me encontraron ya en el estacionamiento, me habían encontrado ya con la maleta, ya me iba y me encontré ahí el papá de Marco Fabián y no me acuerdo qué otro entrenador. ¿Y a dónde vas? No, ya me voy. No, ¿cómo es que te vas a Ocotlán? ¿A qué vas para allá? No manches, mira, siéntate, vamos a platicar. Y me hicieron ver que llevaba mucho ganado y que iba a empezar nuevo en Ocotlán y que iba a ser yo allá. Y luego, empezar de cero. Mis amigos, no, tranquilo, cabrón, pinche orejón, va a haber alguien que te valore, que vea que eres bueno, o sea, realmente juegas bien, pues nomás va a llegar a alguien, no te vayas, ¿a qué vas a tu casa? Estoy seguro que te va a ir bien, sigues luchando. O sea, ya en el estacionamiento de Verde Valle con la maleta. Sí. Y bueno, ya cuando me decidí regresar, también ahí hubo otro consejo de Efraín Cruz. Me dijo, güey, a ver, todos ya en primera A te conocen, güey, ya eres conocido en primera A. ¿Vas a ir a tu casa a qué? ¿A estudiar? Sí, está bien, está chido. Pero vas a empezar otra vez de cero. O sea, ¿qué vas a hacer mientras tanto? O sea, ya llevas años ganado, güey. En primera te conocen. Mira, no, güey, el fútbol sí nos ha dado mucho, pero también nosotros le hemos dado al fútbol, güey. Te viniste de tu casa joven, te alejaste de tu familia, te has perdido peces importantes. Dejaste todo. Dejaste todo. O sea, tú también le has dado al fútbol. No te vayas. O sea, el fútbol te tiene que dar más de lo que tú de lo que te ha dado hasta ahorita. No te retires. Puedes jugar en primera A mucho tiempo hasta que te dé tu casa, tu carro y tu negocio. Tranquilo, ¿a dónde vas? Entonces fue así, pasó. Ya te cayó el pedo de decir, entonces, bueno. En ese tiempo ya el 2004, cuando yo veía que iban, pues yo estaba con el compromiso así de ser como el referente de Tapatío, porque era el que ayudaba a enseñar a los chavos, era el referente, era el grande. Y a veces subía a entrenar y a veces bajaba. Entonces ya había superado esa faceta de querer regresarme. Ya estaba convencido de que si no era aquí, iba a ser en Correcaminos, iba a ser en León, iba a ser en otro equipo de los que... ¿Algún otro equipo de ascenso que pagara bien? Se reforzaban para ascender. Entonces dije, bueno, pues igual va a llegar la oportunidad. Entonces esa faceta ya no era tan difícil, pero pues sí ansiaba estar en el primer equipo. Entonces... sí me encontré con algunos obstáculos. Entre esos obstáculos, pues el gusto de algunos entrenadores, ¿no? Entonces no les terminaba de convencer algo de mí y pues yo seguía trabajando. O no veía que aflojaran los compañeros, porque también o sea, sí, también Maza y Salcido. Sí, pero en este tiempo era contención y también Chivas también traía siempre contenciones, ¿no? Compró a Manuel Sol. En un tiempo trajo a Alonso González, luego trajo a Israel también, a Toshiro. Luego el Pato Alfaro lo hizo bien también. Sí. Entonces, pues era una posición que no muy estaba competida. Tan fácil. Estaba Mariano Varela también en ese tiempo. Entonces había jugadores ahí en la contención que eran más reconocidillos y que no había chancita ahí de jugar hasta que se fueron a acomodar las cosas. Debuté de contención con Benjamín, de hecho. En un clásico. En un clásico allá en México, en el 3-3, en ese clásico histórico, ¿no? Donde, bueno, siempre lo mencionamos, el golazo de Reynoso. El gol de Rey, ese quedó para la historia. En ese clásico me toca debutar. Ya 23 años, pero pues la vida creo que al final te premia pues todo ese esfuerzo, toda esa perseverancia. O sea,
Debutar es algo chingón, pero imagínate en un clásico. Pero en un clásico, en el Azteca. En el que en el partido que menos puede pensar en debutar. ¿Y qué pensabas cuando te dan la tarjeta y vas caminando hacia... O sea, ¿no te pasa por la mente todos estos momentos y decir, güey, ¿puedo debutar en un clásico? Cuando yo iba caminando no pasaba eso. O sea, cuando iba caminando, ya estabas más concentrado. No, cuando iba caminando te voy a decir, yo pasaba y decía, ay, que no la vaya a regar, que no la vaya a regar. O sea, era entrar y que no la fuera a regar porque era el primer chance. Antes sí, cuando me habla Juan Carlos Ortega así de, Magallón. Y yo digo, ¿quién? Yo, pues sí, cabrón, otro Magallón para ¿Cuál acá, otro Magallón? Aparte, pues me vamos muy bien, fuimos compañeros y todo, como tú dices, de tapatío, entonces tenemos una gran amistad. Pues otro Magallón, cabrón, ya. ¿Qué pasó? Y ya me dice, vas a entrar por bofo y todo, pero desde que me habla todos mis compañeros que estaban cantando, dale, güey, que no sé qué, dale, vas a entrar, cabrón. Y empecé así de, no mames, voy a debutar. No manches, voy a debutar. Y empecé, mira, otra vez me pongo hasta chinito, cabrón. Y ya Juan Carlos me da la tarjetita, me dice, vas a entrar por el bofo, nos están ganando ahí en medio campo, necesito que tú y el Pato Alfaro, que ahí los dos controlen la media cancha, agarren a Cuauhtémoc, va. Y yo lo escuchaba por acá, pero te decía, no manches, ya va a pasar, voy a debutar, no manches, qué chingón. Y sí, ya voy a debutar. Entonces yo cuando me da la tarjeta llego con el cuarto árbitro, se la doy y yo según mi cara todo serio así, como tranquilo, pero pues no, por dentro todo cagado. Y ahí era cuando yo decía, ay, que no la voy a regar, que me van a meter, pero que no la voy a regar, o sea, porque era pues la primera chance y tenías que hacerlo bien. Entonces ya fue un gran momento, ya estando ahí para la línea, ya venía bofo y bueno, creo que se hizo buen partido, ahí fue un partidazo y cumplí. Ya después de ahí, el Benja siempre que íbamos ganando y quería cerrar el partido, sacaba bofo y me metía a mí. Y ya después el bofo ya ni me quería saludar porque siempre me sacan pues este chamaco, no manches. Pero era cuando íbamos ganando y ya quería guardar el resultado. Y después vino lo que te decía, del debut a llegar a jugar una Copa Libertadores. Me acuerdo esa que, a ver, llegaron hasta el estadio de Boca, ese partido que no se nos va a olvidar nunca. Fueron a Brasil también, que el equipo ya estaba disminuido. Es decir, fue un año, también comiste muchas malas, como decía Bielsa, mucho veneno, pero después el fútbol te devolvió, güey. Sí, claro. Creo que en esa parte estamos a mano. Le entregué muchas cosas, pero también me regresó otras. Pero sí, jugar a Libertadores es algo extraordinario. Las sudamericanas, que pues al final era casi lo mismo, ¿verdad? Pero le ganaron a River aquí en Jalisco. ¿Te acuerdas de una vez? Aquí empatamos 2-2. Allá hemos ganado 2-1. Es cierto, de hecho, justo en ese partido de esa semana es cuando me jodo el brazo. Fuimos a jugar allá media semana, ganamos 2-1, nos aperaron en el rancho gacho en el segundo tiempo, pero hicimos buen partido. Luego de ahí nos volamos directamente a México a jugar el clásico. Ganamos 1-0 el clásico, pero bueno, en el minuto 90 ya fue cuando me jodí el brazo y después el miércoles yo ya operado, me acuerdo que fui al estadio, no sé si fue ese miércoles o hasta el siguiente, pero fue lo enseguidita. Íbamos perdiendo 2-0 al medio tiempo, todavía estaba Falcao con ellos, estaba Abreu, Monanotes, traían un equipazo también. Un equipazo era River, sí me acuerdo de ese partido. Íbamos perdiendo 2-0 y en el segundo tiempo empatamos 2-2 y ganamos en global de 3-2, pero pues ese equipo le competía a cualquiera. Íbamos a jugar allá contra el Paranaense, íbamos a jugar contra el Vélez, íbamos a jugar contra los brasileños. Claro. Sí, contra todos ellos, Santos, pues muchos más que ahorita se me están yendo, pero íbamos a jugar a Chile. Fueron a Sao Paulo, ¿te acuerdas del récord que le quitaron 18 años sin perder un partido? Apenas iba yo medio subiendo, no, pero sí fue ahí que ganaron. Ahí creo que gol de Diego Martínez, 2-1. Creo que ese partido. Sí. Entonces te digo que ahí está entre que iba que no. Sí. Pero sí, ese equipo pues, era protagonista. San Lorenzo, contra todos les jugábamos al tú por tú allá, a Lanús, a todos los equipos. Johnny, hablábamos de este contraste donde de estar mucho tiempo ya o ganándote un lugar frecuente, constante en el primer equipo y empezó a sonar tu nombre que te ibas a Europa, güey. Sí. Y sonó el Atlético de Madrid y sonaron. Sí. ¿Qué pasó, Johnny? ¿Por qué no se cerró? ¿Por qué no te pudiste ir? ¿Por qué no seguiste este sueño que ya parecía? Sí, estaba ahí puesto, ¿no? Te digo, Diosito ahí ha hecho las cosas de cierta forma. Yo estoy muy contento por mi vida como jugador, más sí me quedé con las ganas de estar en Europa, ¿por qué no? Yo pensé mi carrera grande, como tú mencionas, a los 23. Y hasta los 25 soy titular. Entonces, en mi primer torneo como titular, fuimos campeones en el 2006. Y de 25 años,
2007 empiezo a ir a selección y de ahí ya no la suelto. Con Me Hugo acuerdo Sánchez. el día del título, te ponen los audífonos a Salcido allá en Holanda. Sí. ¡Paisano, sí, la chingada! Bien contento, ¿no? ¿Cómo no? Y ya no suelto selección tampoco. Entonces, no manches, hasta en el 2007 fue un año que jugué 72 partidos oficiales. Hoy hablan de todas esas cifras que están jugando también, que ha jugado Messi y todo eso. Y créeme lo que en mi persona no es presunción, pero también estaba en ese nivel. Sí, o sea, claro. Jugaba los 2 torneos con Chivas, jugábamos Libertadores, jugaba Copa Oro y Copa América, fue 2007. Uh-huh. Y llegábamos siempre a las finales. Esa vez, a lo largo del año, jugué 72 partidos oficiales. Yo me acuerdo de esa cifra, 2007. 2008 seguía igual, el mismo camino con selección, Libertadores, con Kaká, pa. ¿Y no te lesionabas, güey? Pero ahí ya para ese tiempo, exactamente en octubre de 26 años, casi 27, del 2008, me jodí el brazo. Pero ya estaban las ofertas ahí en la mesa. Estaba algunas otras, sonaba como tú dices Atlético, pero las que me había confirmado mi representante en ese tiempo era el Getafe, un equipo de Rusia, el Manchester City, cuando no era el Manchester City que es no hoy, era lo que es hoy, y la Fiorentina. Entonces esas 4 estaban más formales sobre la mesa. Era octubre, me madré el brazo, cumplí en noviembre ya los 27 años, pues en la que me recuperé y agarré ritmo otra vez, pues ya estaba empezando a jugar otra vez para junio, julio del siguiente año, otra vez en mi nivel del 2009, que te tomo siguiendo con selección con Sven, llegó el Vasco, seguí jugando, pero ya era un tipo de 27 años, casi 28, entonces pasó esa circunstancia, situación, por algo pasan las cosas, eso es lo que yo quiero entender. Pero bueno, eso me cerró la oportunidad de ir a Europa cuando ya están realmente las ofertas, la situación de mi brazo. Como dices, si los tiempos de Dios son perfectos, ¿no, Johnny? Y justamente pensando en eso, ahorita que lo decías, estuviste en 3 procesos de selección, o más bien con 3 técnicos en el mismo proceso, que eso es bien difícil, y más ahora, porque ahorita vamos para el tercer proceso. Y los jugadores que iniciaron para nada son los mismos del principio. Claro. Te tocó con Hugo la Copa América y luego el viejo Sven y terminaste con el Vasco y en todas fuiste titular. Sí. En todas me tocó ahí. Digo, lástima, no me tocó jugar en el Mundial. Ahí el Vasco no me metió, pero bueno, che Vasco. Buena onda ahí el tipo ese. Pero bueno, sus razones, sus criterios tendrá. Pero en la eliminatoria jugué también con el Vasco todos los partidos. O sea, realmente, pues, fíjate, tengo ese proceso nada más. Después me tocó ahí poquito con Chepo. Me tocó una concentración nada más con Vucetich. Pero mis partidos oficiales de selección fue ese proceso 2007-2010. Sí. Y tengo 52 partidos. O sea, también jugaba a todos ahí con ellos. Entonces, era tomado en cuenta. Quiere decir que hacía bien las cosas, que les estaba respondiendo. Así que ahora sí, como le digo a mis hijos, las cosas se ganan y no simplemente fue, pues, o sea, permanecer en los 3 procesos no es porque seas amigo de nadie, es porque realmente estás haciendo bien tu trabajo. ¿Cómo ves, Johnny, ahorita que empieza otra vez a sonar el nombre del Vasco, entendiendo el contexto general del fútbol mexicano? Porque una cosa es el Vasco que ha dirigido en Europa y que salvó al Mallorca y que al Atlético lo metió en competencias de Europa. Pero cuando vino a Monterrey no le fue bien. O sea, en ese contexto es lo idóneo que regrese el Vasco para ti. Tú que trabajaste con él, te llevó a un mundial, estuviste ahí. ¿Es lo que necesita ahorita el fútbol mexicano? Pues mira, sí creo que necesita alguien que tenga un poquito más de experiencia, eso sí. O sea, el Jimmy para mí es un gran tipo y no dudo que sea un gran entrenador. Creo que en ese sentido sí le faltaba un poquito más de camino, pues, decisión de él o de los federativos es otro rollo, pero me hubiera gustado que él hubiera acompañado a alguien un poquito más de experiencia y después quizás poder ser el futuro entrenador, o sea, porque él tenía muchas armas y argumentos y todas las tiene, no sé si más adelante le va a tocar, ¿no? Pero ojalá que se le pueda regresar algo bueno también ahí al Jimmy, pero para mí fue un poquito apresurado en mi criterio. Entonces, la experiencia que tiene el Vasco creo que ayuda, influye, y la otra es de que a veces también depende del momento del jugador o del momento de lo que está pasando el fútbol mexicano, ¿no? Que como lo hemos hablado ahorita, si generalizamos el fútbol por muchas cosas y razones que en todos lados se ha dicho, entre lo que viene de la liga, que los extranjeros, que ascenso y descenso y otro tipo de competencias que no favorecen mucho realmente al mejor nivel del futbolista.
creo que a veces también puede hacer que no te alcance aunque tuvieras experiencia. No sé, ojalá que lo pueda resolver si es que viene él, si no que venga alguien más. Digo, hay mucha gente que está activo también más constantemente, que se escucha por ahí que pudieran llegar, pero sí creo que influye la experiencia, pero también encontrarte con un buen nivel en cuestión de jugadores. ¿Qué equipo vas a agarrar? No es no es nada más cambio el técnico y con eso se arregla la bronca, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia, o sea, pues podría mencionar nombres, no quiero mencionar como nombres específicos, pero pues entrenadores que estuvieron con grandes instituciones, cuando los clubes fueron ganadores, cuando se les salió ese proyecto que fueron un equipo donde eran menor cartera o de menor jerarquía, tampoco pueden lograr muchas cosas. O sea, pues un gran equipo, como una selección de jugadores una generación, buenos, digamos, sí. No sé, por armas tigres, no sé, que traes cartera por acá, extranjeros, pum, 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 pum. Metes un entrenador y puede ser que te dé resultados simplemente también por la calidad de los jugadores que puedes traer, ¿no? Que es una mini selección, ¿no? Sí. Pero igual, de este mismo entrenador o algún otro va a otro equipo más medianito, con todo respeto, pues no tienen la misma cartera, la misma gente y a veces te puede costar. Entonces, para mí el entrenador que puede hacer como por resultados es el que es capaz tanto con un equipo armado como con uno que te tienes que tú armar. O sea, en esa parte yo siento que el Vasco es buena opción, entre otros. Almada, en aquel tiempo Mohamed también me gustaba, pues estaba pasando grandes momentos por los clubes, gente que ha transitado un poquito más, me gustaría verlos ahí, pero pues al final los federativos lo que decidan, ¿no? Pero sí, gente con experiencia creo que ahorita es el indicado, pero también hay que ver el otro factor. Te lo pregunto también porque tú estuviste dentro en ese proyecto de 3 técnicos de cara a un mundial. O sea, lo que platicábamos, arrancó Hugo, llegó Sven y también les tocó ahí medio renovación de proceso. Tú te mantuviste y después llega el Vasco con una idea completamente diferente, jugadores diferentes. El Cuau, que ya estaba retirado de selección, regresa y hace un gran mundial. Llega Javier, Chicharito, que no había sido contemplado. Sí, claro. Un proceso que cambió por completo y aún así como que el resultado terminó siendo el mismo de los últimos mundiales. Sí, pero bueno, ahora lo que urge ya es porque tenemos que tratar de ver resultados. O sea, el equipo no juega mal tampoco. Eso yo fue lo que vi, ¿no? Pero había algo que hacía falta y que no engranaba y que otros equipos sí. ¿Por qué tú no? Y si otros equipos sí. Otros equipos que teóricamente no tenían que ganarte y por qué si te ganaron. O sea, ¿por qué otros sí, tú no? Ese es el tema nada más. Pero yo espero que sí, que con la llegada de quien llegue, que sea con experiencia, se pueda dar un giro a esta situación. Y vuelvo a reiterar, para mí Jimmy más adelante tendría que tener alguna otra oportunidad, pero ya creciendo en experiencia con alguien más. Oye, Johnny, cuando ya estabas en un punto muy alto de tu carrera, en Chivas, después de muchos años, te toca ir a León y te toca ser bicampeón en el León. Fíjate que es muy curioso. Creo que pues todos en la vida también todos tenemos alguna revancha de alguna forma. Ese último torneo no nos fue muy bien. Hubo ahí algunos cambios de entrenadores, el equipo medio que entendía que no, nueva cancha, aún así íbamos muy bien ahí con el Güero, al final entran otros entrenadores, porque fue después de la Libertadores que jugamos la final, todavía ese torneo me acuerdo que íbamos entre primero, segundo, tercer lugar. De repente... Y la final con Paranense, ¿no? Fue contra el Internacional. Y contra el Inter de Milán, tienes razón, el Inter de Porto Alegre. Entonces, llegamos los seleccionados, llegamos a jugar esa final y aparte ese equipo ya después siguió y te digo, comenzó bien y me acuerdo que íbamos ahí en primero, segundo, tercer lugar, después faltando 3-4 jornadas sale José Luis y después nos cuesta un poquito. Y ese último torneo, eso es casi 2011, entonces ahí empezamos a tener algunos entrenadores, a movernos, empezó a rotar, o sea, fueron como 3-4 entrenadores. Y ese último proceso, antes de que se contratara el proyecto de Johan Cruyff, que empezó en el 2012, ese último torneo no nos fue tan bien. ¿Ya con Banchip? No. Todavía no, poquito antes de Banchip. Fue el último torneo que
¿Con el Güero no, o con Paco Ramírez? No, es que fue cuando tuvimos todos los entrenadores. Estuvimos Quirarte, estuvo Paco, estuvo Nacho Ambriz muy poquito tiempo. Nacho. Y que fueron otra Libertadores con Nacho. No regresan de un partido de Uruguay y se va. Sí, se va. De hecho, lo corren estando en el partido. Me dijo, vamos a jugar el partido ya corrido, pero vamos a jugar. ¿Ya estaba corrido Vasco? Nacho. ¿Perdón, Nacho? Sí, pero bueno, ya son circunstancias. Y ya llegamos y no le dejan empezar el torneo a Nacho. O sea, nos agarró mal y terminó mal. Sí. Pero bueno, no me acuerdo a quién pusieron ahí, pero ese último torneo no salen las cosas muy bien. El torneo de clausura 2012, para empezar la apertura 2012, fue cuando entra ya todo el cuerpo de los holandeses. De los holandeses y hacen como una evaluación. Yo tenía todavía contrato hasta el 2014. Y ya cuando regresan, ya estando Michel Año también con la dirección deportiva, sí, me dicen, ¿sabes qué? Pues se ha decidido que tu proceso ya no es bueno para nosotros, que ha terminado aquí, que vamos a priorizar otras cosas. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Yo, o sea, realmente no fui nada más yo, fue todo el equipo, pero yo sé que tengo que mejorar. Y yo tengo una revancha deportiva conmigo y con el club. O sea, no manches, yo soy Chiva, no me quiero ir. No, pero al final estaban muy insistentes en que había terminado mi proceso ahí. ¿Tú sentiste como si te hubieran puesto por delante al darte tu salida, como si hubiera sido de alguna manera responsable, medio chivo expiatorio de ese mal torneo que habían tenido? Sí, exactamente. Yo sentí así, pero pues todo el equipo, o sea, somos todos, claro. Sí, entonces yo le dije, yo me conozco, yo sé que tengo que mejorar y yo no quiero salir. Deme la chance, de verdad. Yo quiero seguir aquí, es mi club. Y entre tanta insistencia, al final dije, ¿sabes qué? Está bien, pues, o sea, si ustedes hicieron ya esto, órale, pero me tienen que primero consultar a ver a qué equipo voy a ir. O sea, no vas a mandar. No es nada más te vas y listo. Otro, ¿qué opciones hay? Yo también tengo que valorar para mí, para mi familia, qué es lo que viene. O sea, ¿qué opciones hay? Y pues total, pues no, está bien, nosotros te vamos a avisar. Y ya, pues ahí entrenando y de repente ya un día en la noche, ya sale Sare de ahí de la cocina, llega a la habitación y me dice, ¿qué crees yo? ¿Qué pasó? Ya estamos vendidos a León. Ya, no manches, ¿cómo crees? De verdad, mira, ya salió el comunicado oficial de Chivas, como 10 de la noche. Un Magallón vendido a León, el Venado vendido a Pachuca y el Chore Mejía a préstamo con el León. Ya no manches, pero no, o sea, quedó a avisarme Michel Año qué opciones había. O sea, no, esto está mal, ¿no? Y le hablo y no me contestaba. Y ya al siguiente día voy y ya me dice, no, sí, mira, que te va a ir bien allá, no vas a ganar menos de lo que ganas aquí. Yo, pero no es eso, o sea, quedamos en otra cosa, o sea, tú estás decidiendo por mí. Espérame, ya me pasó ahí a don Jesús Martínez y ya. No, viejito, necesitamos que nos ayudes acá, que no sé qué, mira, cabrón. No, está bien, don Jesús, o sea, la verdad, voy a hacer todo lo posible, pero pues no habíamos quedado en eso acá, pero no, ya, cabrón, que no sé qué, vean. Y pues es que yo pienso, Johnny, que lo más para cualquier jugador y hasta para cualquier profesión, ¿sí? Cuando no te hablan derecho y de frente y te dicen las cosas como son, ahí es donde más coraje da, ¿no? Pues sin duda, o sea, y no, en fútbol pasa mucho eso. Entonces, ya bueno, total que ya le dije a mi señora, ¿sabes qué? Pues vámonos a León. Digo, la verdad está padre el reto, un reto nuevo. Pues si aquí ya no hay intenciones, yo me puedo quedar a exigir mi contrato, pues me quedan todos 2 años. Digo, pero si no nos quieren, pues ¿para qué vamos a hacer la cansada? Entonces, pues vámonos para allá. Mira, pues es un nuevo reto, un equipo que acaba de ascender, porque había ascendido, era refuerzo del equipo. Pues mantener la primera división va a estar bueno, pues vamos a darle. Pues vámonos, órale, pues. Pues ya nos fuimos a León, me encontré con un gran equipo, un equipo que venía encaminado muy bien ahí con Gustavo Matosas, que fueron pocos los refuerzos que llegaron. O sea, llegaron muchos refuerzos, pero pocos los que jugaron. Fuimos como 3 nada más que entramos en el grupo de que ya traían ellos. 3 jugadores, Britos, estaba yo de defensa. ¿Ya estaba Rafa? No, Rafa llegó hasta diciembre, 6 meses después. Y no me acuerdo quién más, pero había más jugadores. Era un equipo ya muy hecho. Desde primera llegó arriba y no, hombre, jugaba sin miedo a nada, ofensivamente era muy capaz.
Y también hicimos un gran torneo. La verdad se nos fue bien gacho esa semifinal contra Xolos. Ganamos 2-0 en casa y allá perdimos 3-0 y fue cuando Xolos quedó campeón, pero también era un equipazo. Era un equipazo con pero el Turco. Nosotros tuvimos esa semifinal, ese primer torneo. Estuvimos muy cerquita. Y la verdad que mi reconocimiento ahí también para Gustavo Matosas, que el equipo lo traía pues muy, muy bien trabajado. Y no me costó nada integrarme, pues las condiciones que él pedía eran características que yo tenía. Entonces su estilo de juego era muy salir con la pelota a lo que yo hacía, claro, tocar rápido, 1-2, movilidad, entonces cosas que yo conocía. Y entré bien al equipo, entré en forma. Caíste con el pie derecho, León. Después llegó Mauro Boselli, llegó Rafa Márquez y se terminó de afianzar el equipo junto con todos los demás refuerzos que llegaron, ¿no? Pasaron muchos, pero bueno, en general son los más referentes que llegaron, porque pues sí, llegó también Arizala, llegaron algunos otros que entraban en cambio, Sebastián Más que había subido y ascendido ahí. Pero era ídolo y cabeza más ahí, cabeza ¿no? más, pero con poquitos jugadores. Se hizo mucho con ese equipo, con muchos jugadores que llegamos de fuera porque ya venía el proceso. Porque era una base desde Matosas, primera A, sí. Con Aris, con Gallito, con Nacho Vázquez, con el Gullit, con Loboa, con Burbano, con Sebastián. Digo, nomás fueron 2-3 jugadores los demás que llegamos, pero pues sí, o sea, realmente no movías mucho. Y lograron el bicampeonato, Johnny, que es el segundo bicampeón de la era actual del fútbol mexicano. Ahorita hablamos del América y el Atlas bicampeón, pero ustedes fueron el segundo. Con Rafa. ¿Y qué fue para ti? Digo, ya lo habías tenido en selección. Claro. Pero sí. Reencontrarte con Rafa en un club, yo creo que no es igual, ¿no? No, del día a día, tenerlo ahí, sí, sin duda es algo extraordinario, es algo maravilloso porque es un jugador que marcaba diferencia en todo sentido. Fuera de la cancha, un líder natural, un capitán en todo sentido, buen amigo. Y dentro, pues no se diga, ¿no? Una persona exigente, una persona a la cual simplemente viéndolo aprendías, y él también siempre estaba hablando, siempre estaba orientando, hacía su trabajo y aparte te ayudaba a hacer el tuyo ahí orientándote, ayudándote. Sí, claro, son jugadores que por algo estuvieron en la elite, jugadores que marcaban diferencia, y el aprendizaje sin duda era compartir con él. O sea, él no te iba a enseñar como el entrenador te tenía que enseñar, pero simplemente de verlo y compartir con él, aprendías, y creo que ese equipo creció bastante en ese sentido en lo defensivo. Y pues nada, Mauro arriba que no perdonaba también, era un goleador, la que tenía la metía. Entonces, nada, un equipo bien armadito. Y Gustavo, de verdad, mi reconocimiento, igual como muchos entrenadores, pero yo llegué y me encontré ya como gente madura y de experiencia. Llegué y aprendí todavía mucho más. O sea, Gustavo pues me demostró que no sabía tanto realmente como yo pensaba. ¿No te pasó como de esas veces que, pecando a lo mejor también un poquito de que uno cree que ya hizo lo suficiente para aprender y que piensas, pues aquí yo voy a llegar con cierto estatus, cierto nivel, y te hacen aprender todavía más de lo que creías que no sabías? Más, y aparte, digo, no, también creo que no ha pasado mucho ese tema de ser egocéntrico, perdón. No, pero tú sabes lo que tienes. Sí, ser egocéntrico. Y llevas un recorrido. ¿No? Y que sí, yo soy creyente de que las jerarquías se tienen que respetar. Él nos respetaba de cierta forma, pero en ciertas formas también éramos igual todos. O sea, si tú te equivocabas como grande, como jerarquía, no te la dejaba pasar. También era el castigo, también era la multa, también era esto. O sea, decía, para aquí todos son iguales, pero para otras cosas, sí, ¿no? Para algunas concesiones como jugador de jerarquía, sí te lo hacía ver también y te lo respetaba. O sea, él tenía un lineamiento, un parámetro muy padre y era estricto de cierta manera, pero aparte era un apasionado del fútbol. O sea, yo no he visto ningún otro entrenador que dentro de la banca viva tan intensamente. O sea, le pasaban los jugadores por un lado y dale para allá, y casi él conducía. O sea, y lo que más le encantaba era que el equipo atacara. O sea, él nos enseñaba a atacar, y ese equipo se caracterizaba por eso. O sea, decían, no, nos van a meter 2, pero vamos a meter 4. Y vamos, y ese equipo fue, para mí, si analizamos, no sé, una estadística de los más goleadores. De hecho, debe ser de los que más goles hicieron. Sí, hasta la final esa, la primera que ganamos, o sea, ganamos creo que 6-2. La de América. En global ganamos 6-2 a Santos, y luego después a Morelia, creo, y al final América también 5-1. O sea, fueron muchos goles los que metimos en la liguilla también. No se veía ahí ya un Rafa
Digo, respetando esa jerarquía del técnico, pero que él también ya empezaba como que a mover los hilos y a ver ese Rafa técnico. ¿Ya se empezaba a ver o todavía no? No, Rafa estaba muy centrado en lo suyo y respetando mucho lo de Gustavo. Sí, no, Rafa estaba todavía disfrutando con jugador. De hecho, él venía de New York, donde no le fue muy bien, venía un poco lastimado el tobillo, no estaba en su mejor forma física, no había tenido muy buenos años por allá. El otro día viendo su documental vi que fue difícil también porque pues cuando juegan contra Estados Unidos, vencer a un rival importante, ya ves que también hizo un par de jugadas fuertes ahí contra ellos, entonces ya vi su documental y que no le había pasado lo mejor. Y llegando a León, lo vi disfrutar otra vez, o sea, vi que se puso en forma, teníamos un preparador físico muy bueno, José Altieri, y yo vi otra vez su mejor versión de Rafa en León y lo vi contento, lo vi feliz, disfrutando su profesión. Entonces él no pensaba en otra cosa más que en seguir jugando y lo hacía muy bien. Después, Johnny, después de este gran logro, el bicampeonato, el proceso normal de cada jugador, ¿no? Ya se vino tu paso a Mineros, seguiste jugando un rato más y creo que lo disfrutaste un ratito más en expansión, o bueno, lo que era ascenso todavía, ¿no? No, sí, claro. Creo que uno nunca deja de ser jugador de fútbol. A profesional, pues sí, se termina en un momento, ¿no? Pero sí me hubiera gustado quizás retirarme diferente en un equipo de primera división. Las circunstancias me llevaron a retirarme en un equipo de ascenso, pero mi propósito y mi reto en este equipo era buscar ascender para retirarme en primera división. Era, yo quiero ascender con Mineros para jugar en primera división y retirarme. Y lo luchamos, no se pudo conseguir. No, aparte, siempre ha sido buena franquicia, Mineros. Sí, claro. No pudimos conseguirlo, pero también a la vez me fue preparando también para retirarme. O sea, yo decía, es la última chance, si no puedo, pues aquí termino y estoy bien. Los chavos me exigían bastante, me puse en mi mejor forma física también estando ya grande. Y también tenemos un gran preparador físico, ahí está mi querido César. Y yo me encontraba muy bien físicamente, me sentía contento, me sentía bien y motivado. Quería ascender realmente para poder retirar en primera división. No se logró, pero ya estaba también alistando ese retiro. Así que en su momento se dio y ya me regresé a Guadalajara tranquilo y satisfecho con mi carrera. ¿Y ya no se dio alguna otra chance, Johnny? ¿No te buscaron algún otro equipo para ir, alguna oportunidad o ya no querías mover tanto a tu familia? No, ya no quería mover tanto. En primera había algunos equipos ya, pero realmente si no era ahí en donde estaba en Zacatecas, ya estábamos bien, ya no era, pues, no vale la pena 6 meses, un año mover otra vez a la familia. Yo por ahí intenté hacer algunas llamadas con mis contactos para que me dieran 6 meses en algún equipo en primera división. No se pudo y entonces dije, no, ya, o sea, tampoco es necedad, ¿para qué? Si no está, ni modo, vamos a Guadalajara y le seguimos allá con nuestra vida. Oye, Johnny, ¿y esta experiencia del hexatlón? Sí sorprendiste a todos, güey, de repente verte ahí. Le digo, es raro, pues, ¿no? Porque, digo, si bien todos son atletas de alto rendimiento, pues de repente ver a un exfutbolista ya retirado, a lo mejor uno pensaría, ya no está al mismo nivel de cuando estuvo jugando y te mantuviste bien. Sí, fue una experiencia loca. Yo el gusanito lo traía al siguiente año que me retiré. Del 2018 al 2019, pues nosotros veíamos hexatlón y estaba el Pato Araujo ahí. El Pato fue el primero. Sí, mis hijos estaban súper emocionados y papá lo conocí, sí, claro, lo conozco, pues es mi amigo, no sé qué. Entonces cuando salen, el Pato va con su día a la casa, se toman fotos bien emocionados, están mis hijos chicos. Luego van después algunos otros más de hexatlón, Eliud, Pamela, que ahorita están como pareja, fueron ahí a la casa y ellos ahí como amigos todavía. Y llegaron algunos otros más. El Keno Martel y llegaron de pasadita así de rápido. Mis hijos estaban muy emocionados. Eso fue en el 2019. Entonces, tanto veía que mis hijos estaban emocionados que decía, ¿por qué no se emocionan mejor viendo a su papá competir? Voy a hacer todo el intento y empecé a contactar ahí al Pato con algunos otros, cómo se podía hacer para entrar. Yo me sentía pues fuerte, recién retirado hace un año. Bueno, total que no se pudo dar. Pasó la pandemia y todo eso, pues ahí medio te descuidas, haces poquitas cosas, pasaron ya pues años que no estás activo. Y no trabajas a la misma intensidad, no entrenas a la misma intensidad. Y que se abre la puerta para el de hexatlón a Estados Unidos para el 2022. O sea, ya después de 3-4 años.
Yo dije, bueno, pues... ¿Y ahí que trabajaste algo especial como mini pretemporada? Pues ¿o qué hiciste, lo básico, sí. O sea, pues yo nunca he dejado de correr. O sea, me gusta correr, pero no tampoco corro todos los días ni tanto. No soy un runner profesional como varios que hay ahí, pero me gusta. Me preparé como una mini pretemporada de 15 días, me fui y aún así, pues cuesta un poquito, pero pues es como todo, ¿no? Físicamente creo que he sido muy agraciado, mi genética me ha ayudado bastante. Me pongo rápido en ritmo con las pasadas, con el ritmo. Entonces, las mismas pasaditas me dieron chance de agarrar mejor forma física del día a día. Pero aparte la puntería es algo que influye y no salí tan malo en la puntería. O sea, era efectivo. Traía buen ritmo. Entonces, de verdad es que estando ahí, a las 3 semanas, 4 semanas ya estás en ritmo. O sea, el chiste es llegar a esas 3, 4 semanas. Ya estando ahí, nada, ya se te hace normal y habitual, pero sí hay que tener ahí cierta habilidad en cuestión de puntería y también practicar, pero sí se requiere de una habilidad nata para varios tiros. Hay otros que te pueden costar más, pero fue una aventura, pude cumplir ese sueño, mis hijos me vieron ahí competir. O sea, el sueño era que tus chavos te vieran. Sí, o sea, mi propósito es, o sea, que mis hijos se emocionen viendo a su papá. O sea, no al pato, no a Venado, pues ¿para qué? Papá, claro. Entonces era una motivación para mí poder lograrlo y lo logré y bueno, no me fue tan mal, gracias a Dios me fue bien, llegué a la semana final. Claro. Y el año pasado otra vez se me solicitó, ya van 2 temporadas que voy, la mía que comenzó, que fue la 6ª, y luego fui a la 7ª y a la All Star, pues se unió, la que yo fui se unió con un All Star, me tuve que ganar un pase, entonces fue la primera que yo fui y esta última que ya fue puros que allá habían estado. Estuvo muy dura, pues han habido chavos que ha sido su 3ª, 4ª vez, para mí era la 2ª, pero también me tocó llegar a la semana final y todo, o sea, ha sido una experiencia padrísima estar en ese sentido. Es pesado, es duro, pero pues no me quita a nadie esa satisfacción de poder lograr lo que quería lograr y que mis hijos se motivaran y me vieran competir. Es difícil salirte del ámbito de competimos en equipo, que lo hiciste toda la vida jugando fútbol, a compito por mí, güey. O sea, voy por mí y en lo individual y aquí es, ¿me voy yo o te vas tú? Sí, no, sí, es un poco difícil, pero también está padre. Digo, al final creo que las estrategias están, sí es un deporte que depende de ti, una competencia que depende de ti, que sí tienes que ganar cosas en equipo para que se puedan blindar y se puedan proteger, pero al final si dentro de lo malo, si no ganan y tú sí ganas, pues vas a ser el que menos riesgo tiene de ir a una eliminación. Entonces sí dependes de ti realmente, pero sí es jugar en equipo, en esa parte todavía sigues motivándote, sigues apoyando y llega el otro y ¿sabes qué? Pues hay que corregir esto o esto, lo otro. O a veces, ¿sabes qué? Ahora yo voy con este que es más durito, ahora tú con este, ahora me toca a mí el lado, ¿sabes? Sí, o sea, sigues jugando en equipo, pero al final realmente tu rendimiento individual es el que te va a llevar más adelante. Pues Johnny, pues gracias primero por haberte dado el tiempo. Ya tenemos ahí platicando la opción. Primero tenías que atender este compromiso que habías asumido, ¿no? Para terminar el tema de las elecciones y que por suerte les ha ido muy bien en general en el estado y pues a seguirle dando, mi Johnny. Muchas gracias por el tiempo. No, de qué, mi Chema, gracias, ¿sabes? Por la invitación. Sí, pasó mucho tiempo, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Siempre, hasta le dije a Sari, oye, ya dile ya. No, ni me veía. Hoy. Y aparte me decía, no manches, acabas de salir Exatlón y otra vez no te veo menos. Te veía más en Exatlón porque te veía en la tele, aquí ni llegas ni a dormir. Pero bueno, nada, fue una experiencia extraordinaria la campaña. Estoy muy feliz por haberla realizado. Estoy muy feliz por mi carrera también, Chema, y estoy feliz con lo que estoy emprendiendo, con lo que estoy haciendo. El proyecto La Leyenda está padrísimo. Exatlón ha sido un aprendizaje en mi vida fantástico y nada. Porque aparte se está solo también, sí, ¿no? Sin saber nada de afuera, pero bueno, todos los esfuerzos tienen su recompensa. Entonces estoy ahorita disfrutando mucho de mi vida. Tengo proyectos pensados, pero también ninguno tan pronto por hacer. Así que vamos a dejar que pase el tiempo y ya algo concreto pronto espero que pueda hacer. Gracias, mi Johnny. No, que Chema, ahí estamos. Gracias a todos.